CONADU al frente. El programa de los docentes universitarios. Un panorama sobre la realidad nacional, la educación superior, la ciencia y la tecnología. Entrevistas, investigaciones, debates y un recorrido por las universidades de todo el país. Los lunes a las 20 en Capó. CONADU al frente. Venimos, muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como solemos decir, bienvenidos una vez más a este ciclo que compartimos semana tras semana. Bienvenidos a CONADU al frente. Y queremos saludar a toda la gente que nos escucha desde el interior, a la gente de de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de la UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda y Radio Universidad de San Juan. A todos ellos el saludo por seguirnos semana tras semana. Saludamos también a todos aquellos que descargan el programa desde el sitio web de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Bueno, aquí estamos para compartir con ustedes una hora donde vamos a repasar todo lo que tiene que ver con la realidad nacional y universitaria a través de entrevistas, investigaciones y, por supuesto, el imprescindible recorrido por las universidades de todo el país. Las noticias que corren, bueno, ustedes lo verán por los medios de comunicación, son todo el tiempo y son realmente, ¿cómo las podemos catalogar, Pablo? Escalofriantes. Pablo Macía, pasado. buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, es una horda de cosas que vienen y es como que no las podés atajar, Tal ¿no? cual. Hoy cerró el dólar a más de 25 pesos, sí. Una corrida cambiaria. Mañana el vencimiento de las LEVACs. Vencimiento de las LEVAC, 30.000 millones. Estamos en un país donde por cualquier cosa que pase, muy pequeña, vamos a terminar terrible, hundidos, una cosa espantosa. Las últimas 2 semanas han pasado, estas cuestiones vinculadas a una devaluación cambiaria muy fuerte, una suba del dólar, pero además con tasas de interés al 40%, que hacen que nadie piense en invertir, porque cualquier negocio no te rinde ese margen de ganancia. Con respecto a eso, la inflación se va a desatar cada vez con más fuerza. Sí, esta mañana estaba escuchando que con la corrida de hoy, con la suba de hoy simplemente, hubo una devaluación de casi del 25%. Sí. En realidad, desde las últimas 2 semanas, todo lo que aumentó el dólar implica eso, y la verdad que es una locura que sigan insistiendo para los trabajadores con un techo salarial del 15%, ¿no? Que es eso un poco lo que fuimos a plantear hoy a la Secretaría de Políticas Universitarias, cuando nuevamente plantearon ese techo salarial. Cambió mínimamente alguna propuesta en términos de las cuotas, pero igual te las comento porque son nefastas de todas maneras. En la reunión paritaria de hoy. Sí, nos ofrecieron un 4% en mayo, recién un 5% en septiembre, un 3% en noviembre y un 3% en diciembre. Imagínate que la inflación de los primeros 4 meses del año ya llega al casi el 10%, y lo que están planteando con estas propuestas es claramente una pérdida de salario muy sustancial para todos los trabajadores. Estos señores parece que quieren ajustar las cuentas siempre en función de la pérdida de la calidad de vida de los trabajadores, ¿no? Y realmente con lo que está pasando en el país, esto después lo vamos a seguir analizando en el programa, nos parece que queda claro que no son errores los que comete este gobierno. La verdad que están debatiéndose entre ese supuesto, entre comillas, gradualismo de estos 2 años y un poco más, que en realidad es un ajuste brutal, digamos, en otro contexto. ¿No? Y la otra propuesta es directamente saquear al país y dejarlo totalmente atados de pies y manos, como pasó
digamos, como puede llegar a pasar y va a pasar, y en otras épocas pasó, de la mano de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nosotros hicimos el programa el lunes y en esa semana, de la semana pasada, y en esa semana Macri, a partir de estos problemas que tenemos, anunció un Una intento reunión de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La verdad que terrible. La última vez que tuvimos este tipo de acuerdos terminamos en el 2001, con una crisis terrible, y recién en el 2004 pudimos salir cuando Néstor Kirchner resolvió el tema del pago de la deuda y fundamentalmente para liberarnos de esos condicionamientos de ajuste, ¿no? Bueno, también tenemos para esta semana, el 17, la marcha de antorchas. Sí, claramente, la marcha que nosotros venimos impulsando adquiere una nueva relevancia, una mayor relevancia a partir de este empecinamiento del gobierno de seguir instalando un 15% y de no dar respuesta también a todas las demás demandas que tiene la marcha, ¿no? Que tienen que ver con un aumento sustancial del del presupuesto para la universidad pública, porque, digamos, por eso esta marcha es masiva, con estudiantes, con científicos, porque están atacando al conjunto de la universidad y también a la comunidad, porque con una universidad desfinanciada se pierden un montón de proyectos estratégicos que la universidad tiene para la comunidad, desde la producción de medicamentos para el sistema público de salud hasta el desarrollo que genera en el marco de lo que es el sistema productivo, hasta las políticas públicas de promoción de derechos, en las cuales la implementación y la elaboración y el desarrollo muchas veces parte de profesionales y de las universidades públicas, ¿no? Así que la marcha es para compartir y para que todo el mundo marche con la universidad, y por eso decimos todos a la marcha de antorchas en defensa de la universidad pública. Vamos a seguir hablando de este tema con los entrevistados que vamos a tener en el transcurso de esta hora. Hacemos este programa. Pablo Macías, secretario de prensa de CONADO, Mariana Fernández Camacho, productora y parte del equipo de prensa de CONADO, y Luis Javier en la operación técnica. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos buscan como CONADO y en Twitter como @prensaconado. Recuerden nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales, en Facebook CONADO y en Twitter @prensaconado. El saludo a toda la gente que nos mandan mensajes a través de esas dos redes sociales. Bueno, estamos en comunicación con Carlos de Feo una vez más. Es un placer recibirlo aquí en CONADO al Frente a través de radiocaput.com. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Bien. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, queremos charlar con vos porque decíamos al principio, en el principio del programa, que la verdad que la cantidad de noticias que hay minuto a minuto son realmente abrumadoras, y sabemos que hoy hubo una reunión paritaria con la Secretaría de Políticas Universitarias, donde se negocia el salario de los docentes universitarios. Hablábamos al principio con Pablo de que fue algo bochornoso, ¿no? Lo que propusieron de acuerdo a la inflación y a la escalada que hubo hoy, por lo menos con el dólar, ¿no? También teniendo en cuenta lo que sucedió la semana pasada. Sí, la verdad que vuelven a repetir una propuesta salarial que ya rechazamos porque era totalmente insuficiente, pero más, como vos bien decís, con lo que ha pasado en estos últimos días, donde ha habido una devaluación del peso, que yo creo que es en porcentaje similar a la que hubo en el 2015, cuando asumió el gobierno. ¿Te acordás que no iba a haber devaluaciones? Que hubo una devaluación muy importante, Claro. Y llegó a una disparada inflacionaria. Yo creo que estamos viviendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el gobierno sigue manteniendo una propuesta salarial que es completamente insuficiente, y que por otra parte es como que están encerrados en una bola de cristal y no están viendo la realidad que estamos viendo. Claro. Hoy, mirá, para un dato que es impresionante, ¿no? Nos están discutiendo, nos están negando un aumento, nos están negando el aumento salarial que estamos reclamando, que es el 25%, con la cláusula de la quincena.
Hoy el gobierno vendió 5.000 millones de dólares para establecer un peso del dólar que no lo logró mantener el 25%, Sí. en 25 pesos, perdón, que equivale a más de un presupuesto universitario. Fíjate las cosas que podrían hacer si no se dedicaran a la actividad financiera. 5.000 millones de dólares son 125.000 millones de pesos, al dólar a 25 pesos, cuando el presupuesto universitario es 100.000 millones, ¿no? Sí. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están pensando? El otro día hicieron una venta de dólares de la reserva, ¿no? Porque todo esto es la reserva. Claro. 1.000 y pico de millones de pesos para mantener el dólar a 21 y pico. Sí. Y hoy venden 5.000. Hoy otra vez, claro, sí, sí. Claro. Hoy sí, estos ya no sé si son tantos errores. Y acá no hay una política que tiene que ver con una clase social predatoria que está robándose todo lo que hay. Porque digo, no podés explicarte tantos errores tantos errores, ¿no? Porque si tantos errores y todo sobre la espalda nuestra, ¿no? Por otra parte. Me parece que ahí estamos discutiendo en una paritaria un aumento salarial del 15%, como te da toda la impresión, te hace acordar mucho al 2001, ¿no? Y Sí. como bailando en la cubierta del Titanic. Vos decís, ¿qué estamos discutiendo? 15%. 15% me ofrecieron hace 2 meses, cuando el dólar valía 16 pesos. Hoy vale 10 pesos más y me siguen ofreciendo 15%. ¿En la cabeza de quién entra? No, tal Entonces cual. me parece que acá, hoy discutíamos, digo, ¿son errores en la conducción económica del país o es una deliberada política que tiene que ver, robémonos todo antes de que todo estalle y que se arreglen los que se queden? ¿Viste? Que alguien apague la luz o que termine yéndose en helicóptero el presidente y volviéndonos a poner en una crisis que después nadie se hace responsable, como fue la del 2001. Me parece que es un juego muy peligroso, en el cual tampoco nosotros queremos seguir siendo el pato de la boda, obviamente, ¿no? Sí, no, claramente. Carlos, ¿qué tal? Te saluda Pablo. Hola, Pablo. Acá es como que se debate el gobierno entre el supuesto gradualismo, que en realidad es un ajuste brutal, o directamente saquear el país, ¿no? Y siempre a costa de los trabajadores. En ese sentido te queremos preguntar, bueno, ¿cómo sigue el plan de lucha de la Federación? Bueno, que lo plantees en el término de lo que va a ser la marcha de antorchas, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar es este jueves, que vamos a la marcha de antorcha. Es de antorcha porque fue una de las principales características que muchos sindicatos de CONADU utilizaron en el 2001 para enfrentar el recorte del 13% de López Murphy, ¿no? Es muy simbólico porque nos parece que en realidad, como te decía hace un rato, estamos en una etapa que es parecida, ¿no? Estamos repitiendo historias. Dicen que la historia primero es tragedia y después es comedia. Yo creo que la verdad estas son tragedias sobre tragedias, porque la verdad esto de comedia no tiene nada. Están sumiendo a la mayoría de la población en un ajuste terrible. Pero bueno, te decía, el día jueves a las 5 de la tarde, 17:30, estamos convocando a Bernardo de Irigoyen y Plaza y Avenida de Mayo. Vamos a hacer una marcha de antorchas a Plaza de Mayo. El día 23 lo estamos sumando al conjunto de los docentes y las docentes del país, es decir, CEPERA, SADOC y otros gremios de la educación media y primaria, junto con el sistema universitario, para reclamar en conjunto por la situación de la educación. Y el 28-29 estamos convocando, si todavía no podemos avanzar en una solución al tema de la paritaria, a un paro nacional de 48 horas. Esperemos que esto nos ayude a empezar a tomar la paritaria con más seriedad y empezar a hacer ofertas realistas, porque la verdad que venir a ofrecerse el 15% en 4 cuotas, por más que hayan adelantado alguna cuota, pero tampoco, digamos, venir a ofrecerte semejante propuesta, Claro. es como que te toman por sonso, porque no te das cuenta, ¿qué crees que somos todos tontos? Que no Sí, nos sí, damos cuenta? fuera de la realidad total. Claro, es irreal. Entonces vos no sabés si estos tipos están encerrados en una bola de cristal y no quieren ver lo que está pasando en el Estado, o lo que yo te decía, realmente hay una política deliberada porque sí la hay, aparte, una política deliberada de bajar los salarios, porque lo dijo el presidente antes de las elecciones, pero a un nivel de ajuste que no se sostiene de ninguna manera. Entonces vos decís, pero digo, ¿en qué país están viviendo? ¿No se dan cuenta? Estamos perdiendo
una inflación impresionante, estamos perdiendo la reserva, van a venir, ahora están negociando un crédito con el Fondo Monetario, ¿no? Y ese crédito, cuando venga, lo más probable es que se vuelva a fugar, como ya pasó en el 2001, pero aparte con condiciones que son, la verdad, son un ajuste más sobre la miseria, sobre las malas condiciones que ya los trabajadores, la gente en su conjunto están viviendo. Carlos, y una pregunta, digamos, también, digo, en términos salariales está muy claro para todos los trabajadores cómo está afectando las políticas de este gobierno, pero bueno, para que le comentes a la audiencia también cómo afecta a las universidades en tanto y en cuanto sus gastos de funcionamiento y el rol que las universidades venían teniendo con respecto a el desarrollo también del país, ¿no? Sus funciones, sus actividades. Sí, hay un ajuste que tiene varios aspectos, digamos, de varias cuestiones. El ajuste primero, principal, es el recorte presupuestario, vía el aumento de la inflación y presupuestos que no aumentan en la misma medida. Entonces, obviamente, ya tenés un ajuste que ha hecho que desde el presupuesto de 2016 tenía una incidencia en el Producto Bruto Interno más alto que hoy tenemos, que es en forma relativa, más alto que tenemos hoy, tenía una incidencia de 0,87. Hoy, este año, probablemente el presupuesto universitario tenga el 0,77. Ya hay una reducción importante. Después hay subejecución. El año pasado, cuando llegamos a enero, se terminó el presupuesto del año pasado, 2017, y se debía a las universidades 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos, que son de un presupuesto de 100.000 millones, el 10%. en el cual el 90% son salarios, con lo cual nosotros tenemos para este año 103.000 millones de pesos, nos recortan 3.000, que es lo que recortó en infraestructura, y le dejan en 10.000 millones de pesos, que es el recorte, es más, casi el 20% o más de esa suma, y son lo que la universidad necesita para funcionar, porque no es salario, es como pagar la luz, como pagar el gas, como pagar el teléfono, cómo comprar insumos para clases, cómo mantener la estructura de la universidad funcionando. Ya te das cuenta que directamente es imposible. Todos los días las universidades pierden un poco más su capacidad de funcionar y mantener lo que habían tenido, que era el derecho, mantener y ser el garante del derecho a estudiar, que los jóvenes tenían, y hoy no pueden hacerlo porque la universidad lo ha ido recortando. El presupuesto del gobierno ha ido recortando, entonces vos no tenés comedores, no tenés tutorías, no tenés becas progresar, no tenés conectar igualdad, los jóvenes ya no pueden acceder a una computadora, no tienen becas para llegar, y a esto sumarle que le aumentó el pasaje, le aumentó la situación, se le empeoró la situación económica en la familia, y quiénes son los que pierden la posibilidad de ir a la universidad, los jóvenes de menores recursos, aquellos de los cuales hay que hacer un esfuerzo para que lleguen a la universidad. Entonces, es una universidad que deja de ser inclusiva, es una universidad que deja de preocuparse por los problemas de la gente, es una universidad que deja de ser democrática porque empieza a tener cada vez más contratados, docentes ad honorem, que no intervienen en las decisiones porque están fuera del sistema universitario. Prácticamente. Entonces, hay una reducción, hay una pérdida de la función de la universidad que mes a mes, yo diría, día a día, va viendo como su horizonte se va poniendo más y más negro. Frente a esto, lo que nosotros estamos proponiendo y lo que nosotros estamos llamando a los compañeros docentes, estudiantes, no docentes, autoridades, a la comunidad universitaria en su conjunto, y expresémonos en contra del ajuste, porque si no nos podemos expresar, esta universidad que nosotros conocemos, la verdad está en un riesgo muy grande. Esta universidad que es democrática, que es popular, que es inclusiva, que sirve a los intereses, que no le pone restricciones, que no es arancelada, que sirve a los intereses de la gente, y esto hoy está en peligro y cada día está teniendo más dificultades para cumplir esas funciones que está recortando, de hecho, ¿no? Sí, en ese marco, ¿no? Porque digo, la marcha es una convocatoria a la comunidad universitaria en general, claro. Y también podríamos decir a la sociedad, ¿no? Porque digo, el ajuste en la universidad se traduce en una serie de cuestiones como
bueno, la falta de producción de medicamentos, digamos, que venían haciendo las universidades, una serie de cuestiones. En ese marco, discutiendo el modelo de universidad que queremos, ¿cómo ves lo que se va a desarrollar en el marco de la CRES y lo que se viene haciendo a partir de lo que son los foros hacia el encuentro latinoamericano universitario, ¿no? A ver ahí qué se puede plantear en términos también de esta discusión frente al ajuste en la universidad y el modelo que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, pues es que la CRES se va a hacer en Córdoba porque se conmemoran los 100 años de la reforma. Movimiento político dentro de las universidades, que es un poco el origen o el punto de comienzo, de inicio de esta universidad que hoy conocemos. Allí se empezó a transformar a lo largo de los años, con otros gobiernos, con otras políticas, con otros estudiantes, fue avanzando siempre en constituir esta universidad que nos enorgullece tanto a los argentinos, ¿no? Una universidad popular, una universidad democrática, pero una universidad con calidad, con capacidad de investigar, con capacidad de comprometerse con la necesidad de la población. Se va a realizar en Córdoba la Conferencia Regional de Educación, que se hace cada 10 años. Como coincidió este año con el aniversario de la reforma, pues se va a hacer en Córdoba. Esta conferencia se hace, como decía, cada 10 años y es previa a una conferencia mundial que se hace el año siguiente, se va a hacer el año que viene, en la UNESCO en París, y es la que hace las recomendaciones y, de cierta manera, define y va delineando la política educativa en educación superior, valga la redundancia, las políticas en educación superior, para el diseño siguiente. Esta fue la conferencia regional, fue la que declaró hace 10 años en Cartagena de Indio a la educación superior como un bien público, un derecho de los pueblos y una obligación indelegable de los estados en su sostenimiento, ¿no? Aquí nosotros vamos a volver a discutir esto. Esta declaración que decía fue hecha en el año 2008 en un contexto diferente, cuando América Latina vivía la emergencia de los gobiernos populares democráticos. Hoy estamos en una situación donde el neoliberalismo ha avanzado y probablemente desde los gobiernos, no sé si de las universidades, la intención de volver a declarar a la educación como un servicio. Y a mí me parece que ahí nosotros desde CONADU lo que planteamos fue la obligación que tenemos todos los universitarios de ir a sentarnos a discutir esto. Discutir en Córdoba, participar de la CRES, ser parte de la CRES y poder definir todos, bueno, qué es lo que esperamos de esta conferencia y esta cuestión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a plantear allí? Bueno, por eso desde CONADU propusimos los foros por una universidad latinoamericana, democrática, popular, que estamos realizando. Se han hecho varios con participación muy importante, no solamente de docentes y autores, sino de muchos estudiantes, lo cual nos alienta a creer que hay una necesidad por parte de la comunidad de discutir la universidad, de discutir lo que hacemos. Por supuesto, ahí estaremos, ¿no? Cubriendo desde CONADU al frente lo que sucede en la CRES. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta charla, por esta entrevista. Como siempre, es un placer recibirte aquí en CONADU al frente. Un abrazo. Un abrazo muy grande para ustedes y hasta cualquier momento. Un abrazo. El 17 de mayo, todos a la Marcha de las Antorchas en defensa de la universidad pública y el salario docente. 18 horas, desde Avenida de Mayo y 9 de julio, la universidad marcha. No al ajuste en la universidad. CONADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook como CONADU y en Twitter como @prensaconadu. Vamos a hablar ahora con Raúl de la Torre. Él es periodista y economista. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias. Un gusto recibirte aquí en Radio Caput, en CONADU al frente. Bueno, queremos hablar con vos como economista, ¿cómo
¿Cómo ves esta situación económica, esta corrida cambiaria, esto que pasa con las tasas de interés, el ingreso del Fondo Monetario Internacional, el vencimiento mañana de las LEVAX y toda esta cosa tremenda que estamos tratando de atajar como se puede? No, muy complicada, por cierto, muy difícil y no me parece que el gobierno le esté encontrando la salida a esto, sino que vamos, me parece, hacia una crisis que recién está empezando, una crisis muy severa desde el punto de vista económico, social, político, y lo de mañana es un episodio importante, puede ser trascendente si hay un retiro importante de pesos del vencimiento del claro, sí, el vencimiento del de las bono LEVAX. del Banco Central, porque se supone o se espera que lo que se retire ahí se va a ir directamente a dólares. Entonces esto va a seguir tensionando, presionando el tema de los dólares. El gobierno a esto no le está encontrando respuesta. El FMI está lejos de ser una solución para esto. Sí. En ningún sentido puede ser una solución, puede simplemente venir con las recetas tradicionales para intentar que con el ajuste esto se resuelva a mediano plazo, y eso ya lo sabemos de memoria. No solo no resuelve, sino que te deja como saldo un sufrimiento y A ver, Raúl, un costo social muy grande, ¿no? me quisiera detener en esto que dijiste recién. ¿Por qué el FMI no sería una solución para esto, para la audiencia que nos está escuchando? En principio, para que se entienda, esto es una crisis que provocada por la política que se aplicó, no por mala praxis de los funcionarios. La política de diciembre de 2015 estableció una apertura económica, apertura comercial, que significó una invasión de importaciones, una facilidad para las empresas y los capitales personales para irse del país sin ningún tipo de restricción. Facilitó darle todos los dólares al turismo que quisiera tener para poder salir al exterior de paseo o de compras, como está sucediendo ahora con Chile fundamentalmente. Claro. Y además se dio una política de endeudamiento muy fuerte para resolver todo esto. Bueno, estos 4 capítulos que te menciono son 4 ventanillas por las que se fueron dólares permanentemente. Tremendamente. Por el comercio exterior, por el desbalance, es decir, tenés más importaciones que exportaciones. Por turismo, porque tenés más turismo de salida que de entrada, es decir, son más los argentinos que gastan afuera que al revés, que los extranjeros que gastan acá. Por el tema de capitales, en vez de haber una lluvia de inversiones, lo que hubo es una fuga de capitales de empresas que giran utilidades al exterior, que sacan sus capitales y lo desplazan a otros países y demás. Y la deuda, que ahora te generó una corriente otra vez de intereses de esa deuda, que hasta el 2015 eso había prácticamente desaparecido. Es decir, todos estos 4 ventanillas que te están absorbiendo dólares, de alguna vez hay que sacarlos los dólares. Cuando no podés sacar más de deuda, que es el problema que acaba de pasar ahora, que no le prestan más al país en el exterior, entonces tenés una crisis, porque tenés una presión muy grande sobre el dólar. Claro. Y la verdad que la receta del FMI no resuelve esto, no resuelve la crisis de fondo. Te dice, bueno, ajustense, gasten menos, así pueden pagar la deuda. Pero no te da los recursos, las herramientas para conseguir los dólares. Entonces, estas son las crisis a las cuales el FMI te da respuesta a otro tipo de crisis, no a estas. Y el gobierno, en vez de resolver esto, lo que está es tratar de tapar los agujeros con parches, como está haciendo con las LEVAC y demás, que lo que hacen es terminar agravando el problema, ¿no? Claro. ¿Qué tal, Raúl? Pablo Macía. Con respecto al análisis que venís haciendo, ¿no? La liberalización de todas las políticas económicas, ¿no? Exacto. Porque ellos se agarran de la idea de que otro modelo alternativo como el que veníamos teniendo, ¿no? Generaba inflación y estas cuestiones. Y mirá lo que está pasando, está generando mucha más inflación este otro modelo, ¿no? ¿Cuáles son las variables de un modelo económico, bueno, impulsando el desarrollo industrial, el consumo y estas cuestiones? Para plantear el contraste, ¿no? Y si realmente era inviable aquello o totalmente, como se demuestra, inviable esto, ¿no? No, a ver, empiezo por el final para que nos ubiquemos. El modelo que se desarrolló hasta el año 2015 necesitaba correcciones, necesitaba cuestiones que había que ajustar
indudablemente. Este gobierno, en vez de hacer esos ajustes, hizo todo lo contrario. Claro. Desarmó el modelo anterior. Es decir, si yo puedo tener, qué sé yo, 20 diferencias con la política anterior y este gobierno tiene 100 diferencias con la política anterior, seguramente yo con respecto a este gobierno tengo 120 diferencias, Claro. porque tengo las 20 que ellos no reconocen como diferencia, más las 100 que ellos corrigen y para mí están todas mal. Sí. Entonces, para empezar eso, digamos, el otro modelo necesitaba algunas correcciones para ajustarse un poquito y seguir adelante. Sobre todo por la En ese restricción externa esta que vos decías, ¿no? Ese tema se tendría que haber tratado de otra forma, no liberalizándolo como se hizo. Digamos, yo no soy partidario de levantar el cepo y mucho. Hoy todo lo contrario, hoy tengo que Claro. pero un cepo absoluto, la única Claro. forma de resolver esta sangría que tiene de dólares. Claro. Pero sí había en comercio exterior había que hacer otras cosas, en el tema de los ahorros e impuestos había que hacer otra cosa y fundamentalmente en el tema de intervención sobre la concentración de capitales Claro. había que hacer mucho. Digamos, el tema de que los exportadores de grano fueran los dueños de los dólares, la verdad que es un problema serio y ahí sí necesitas más intervención, no menos intervención. Bueno, y este gobierno lo que hizo es sacarle retenciones, ¿no? Este gobierno sacó todo. Este gobierno, es decir, vamos a entrar ahora un poquito en los puntos básicos de la diferencia. Este gobierno cree que por liberar todo y sacarle todo, los capitales van a venir, van a invertir, a hacer negocios en Argentina, y generar empleo y demás. Pasó todo lo contrario. Los capitales, cuando abriste las puertas, en vez de entrar los capitales, salieron los que estaban adentro. Es decir, ¿por qué? Porque son capitales especulativos. Esto también es no entender qué pasa en el mundo. Hoy en el mundo ¿por qué tenés protección? No es el fenómeno, no es Donald Trump. La protección está en Estados Unidos, en Europa, Rusia, China, África, cualquier país que tenga un gobierno soberano empieza a defender su producción porque sabe que afuera está muy difícil, está muy complicado. Entonces, este es el tema. Argentina viene a contramano. Lo que hace Argentina es absolutamente lo contrario que está haciendo el resto del mundo. Entonces, cuando se abre, lo que pasa afuera es, dice, mira vos, hay un país que compra cualquier cosa, manda todo lo que te sobra a Argentina, y por eso te aparece acá. Después nos sorprendemos, porque aparece carne de Dinamarca, naranja de China, una cosa insólita. De España. Cuestiones que, bueno, lo de China no es tan insulto, porque lo de China tiene una política muy agresiva, entonces hace rato que China viene invadiendo mercados, pero estos productos de Dinamarca, carne, la Dinamarca te lo cuento porque es un episodio que un poco es descriptivo del resto. Dinamarca le vendía carne a Rusia. Cuando Unión Europea y Estados Unidos le hacen el boicot a Rusia, Dinamarca se quedó con esa carne sin saber dónde colocarla y aparece Argentina abriendo mercado. Por eso esa carne que les sobraba, ellos vino para acá. Esa carne iba para Rusia. ¿Te das cuenta? Sí. Es decir, esto es no entender lo que está pasando, no estar enterado de lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces, le funciona mal, porque tienen una muy mala lectura de la realidad mundial. Y además le funciona mal porque es un modelo que atrasa unos cuantos años, aún desde la visión de la derecha. Porque hoy, en realidad, la derecha mundial es una derecha financiera, es una derecha especuladora. Y ojo, que no son los capitales especulativos versus los capitales productivos. Son la misma empresa, son la misma empresa que dejaron de hacer una cosa y hacen otra. Entonces, esta especulación financiera, cuando le regalaron este tema de las levadas, si vos le doy una tasa del 40%. Ahora se la subieron, pero antes, ya cuando le dan una tasa de 28, 30% y un dólar que estaba más o menos quieto, para el que viene afuera es un negocio regaladísimo que no va a conseguir ninguna parte del mundo. Ahora que el dólar empieza a subir, es cuando los tipos dicen, ya hice el negocio, ahora me voy. Claro. Lo convierto a Porque dólares. el dólar empieza a subir y no sé cuando salga cuánto me va a costar el dólar para volver a salir del país. Entonces, por más tasa que le des, hoy es muy difícil que se queden. Por eso lo de mañana es una apuesta casi a ciega que hace el gobierno, porque si mañana la tasa en vez de 40 la ofrecen el 45%, no sabemos qué van a hacer los capitales estos que están dando vueltas. Si en vez de 45 es el 50%, tampoco sabemos qué van a hacer. ¿Cuánto aumentó el dólar en 2 semanas? De 18 a 25, si ya tenés casi el 50% de aumento en 15, 20 días. O sea, es posible que el dólar se vaya a cualquier parte. Hoy no tiene techo. Hoy no hay un precio de equilibrio para el dólar, esto te lo reconoce cualquiera desde cualquier enfoque ideológico. Hoy no tenés un precio del dólar, decir, bueno,
si lo ponemos a 30 se estabiliza. Yo no sé si se estabiliza a 30 o todavía tenés corrida. Hablaban de llevarlo a 28, por lo menos esa es la versión que estuve escuchando en el transcurso del día. No es caso ninguna versión, porque cualquier número te lo pueden tirar con los dados, qué sé yo. Claro, no hay un número hoy que digas a este número cierra, porque estás en el medio de una cuestión que no tiene precio el dólar y no tiene precio nada. Porque, digamos, lo que está pasando, y eso es gravísimo. Gravísimo, realmente. Porque no están, hay insumos que no se están vendiendo porque te dicen no tengo precio para venderte. Entonces te paran una industria porque no te venden el insumo. O si te lo venden, te dicen te vendo, pero te facturo la semana que viene. Claro. Si querés comprar a ciegas, sin saber el precio. Bueno, similar a lo que pasó en el año, si mal no recuerdo, 88, 89, ¿no? Que era imposible vender algo, ¿no? Pues no se sabía cuánto valían las cosas. Exactamente. Ahí tuviste una inflación en un solo mes del 60%, una cosa así. Sí. En un solo mes, digamos. O sea, los más grandes hemos vivido eso, que tenías un precio a la mañana, otro precio al mediodía o a la tarde, y a la noche otro precio para un mismo producto, ¿no? Estas son las cuestiones que parece mentira que con un gobierno neoliberal como este se le escape eso. Ellos se lo creían cuando decían, no, la inflación es fácil de resolver, total. Le ponemos, apretamos por el lado del monetario y con eso resolvemos. Se lo creyeron, ¿eh? Se lo creyeron, es más, Sturzenegger se lo sigue creyendo, el presidente del Banco Central. Sigue haciendo lo mismo. Es increíble, pero bueno, creo que va a ser el último en enterarse de que eso no funciona, pero bueno. Raúl, un placer esta charla con vos, y muy claro, siempre con los economistas, viste, hay que llegar a la audiencia. Bueno, fuiste muy claro, la verdad nos gustó mucho charlar con vos. Bueno, te agradezco, que es el mejor elogio que me puedes hacer. En medio de todo esto, a veces me preocupa cómo explican otros las cosas, porque parece que intentaran confundir más, y me parece que en esto lo que es necesario que se entienda lo más posible para que después también en las soluciones seamos cada vez más los que participamos, y no que esto no es un tema para técnicos o para expertos, es un tema absolutamente político y democrático. La economía está atrás de la política, nunca adelante. Muchas gracias, un abrazo. Otro, chao. Raúl de la Torre, economista y periodista, aquí en CONADU al frente. Pausa, ya venimos. Bueno, minutos nada más para terminar el programa de hoy. Agradecemos a todos aquellos que nos escuchan en el interior, como siempre. El saludo para Tierra del Fuego, para Santiago del Estero, para todos los compañeros de la radio de Avellaneda. Muchísimas gracias por estar con CONADU al frente. Nos estamos yendo, Pablo, el 17, la marcha de antorchas. Recordemos, por favor. Sí, el 17, marcha de antorchas en defensa de la universidad pública y del salario docente. Tenemos que estar todos, estamos convocados todos, estudiantes, gremios, científicos y el conjunto de la comunidad, porque defender la universidad pública no es solamente para aquellos que pueden estudiar, sino para el desarrollo nacional. Así que los esperamos a todos, va a ser una jornada muy importante para llevar adelante este Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo, ¿a partir de qué hora? A partir de las 17:30 horas vamos a estar ahí concentrando, y de ahí marchar hacia la plaza. Bien, 17 de mayo entonces. Muchísimas gracias a vos que estuviste del otro lado. Luis Javier en la operación técnica, Pablo Macía, muchísimas gracias. Gracias a usted. Mariana Fernández Camacho en la producción. A ustedes el saludo y les decimos hasta la próxima semana. Chau, que la pasen bien.